Eh, Vamos a evaluar entonces el sistema endocrino, evaluación por imágenes del sistema endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Es un conjunto de glándulas sin conductos excretores. No tienen conductos excretores y producen hormonas, las cuales son vertidas directamente a la sangre. El, la, el torrente de la misma conduce estas hormonas a los órganos blancos, donde interviene las hormonas controlando su funcionamiento y correlacionando las funciones con diversos sistemas corporales, ¿no? Adecuándose a la exigencia del medio externo e interno. Entonces, sistema endocrino, conjunto de glándulas que producen hormonas que son vertidas directamente al torrente sanguíneo y controlan y correlacionan las funciones de los diversos sistemas corporales. Es el sistema endocrino. Quisiera que me digan si están escuchando, ¿escuchan, no escuchan? Por favor. Sí se escucha, doctor. Se escucha, doctor. Sí, doctor. Sí se escucha, doctor. ¿Escuchan bien? Por favor, comuníquenme. Sí, doctor, sí se le escucha. Sí se escucha, doctor. ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Sí, doctor. Ya, gracias. Entonces seguimos para adelante. Vamos a recordar algo de anatomía por imágenes de las distintas glándulas del sistema endocrino. Empezaremos con la hipófisis. Como ustedes bien saben, la hipófisis es una glándula endocrina impar que controla las restantes glándulas del organismo en unión con los núcleos hipotalámicos. O sea, los núcleos hipotalámicos son los que manejan a la hipófisis y la hipófisis maneja todas las otras glándulas del organismo mediante una serie de hormonas que vamos a mencionarlas posteriormente. Esta hipófisis es un órgano ovoide, está alojado en la silla turca de la fosa media, está unida al hipotálamo con el tallo hipofisiario, bueno, tienen medidas aproximadamente de 8 por 12 por 6. Son 3 lóbulos, adenohipófisis y lóbulo intermediario y neurohipófisis. Cada uno produce distintos tipos de hormonas que se dirigen a los distintos órganos del cuerpo. Las modalidades que más nos ayudan en la actualidad a estudiar la hipófisis es el TEM, o sea, la tomografía espiral multidetector, y la resonancia magnética nuclear. En sus distintos cortes, coronal, sagital, axial, nos muestran la morfología y el volumen de la hipófisis. Aquí les he traído un esquemita con el objeto de recordarles la importancia de las íntimas relaciones que tiene la hipófisis con los órganos vecinos a nivel de la silla turca. La silla turca aquí le estamos representando en un corte coronal, cortómico, es un esquema en el cual estamos señalando fundamentalmente los senos cavernosos. Este es el seno cavernoso derecho, el seno cavernoso izquierdo. Seno cavernoso a nivel del encéfalo se denomina a las venas cuyas paredes están formadas por las capas de la dura madre. Esta es la capa externa de la dura madre, la capa endóstica, esta es la endóstica y esta es la capa meningia. De las dos capas de la dura madre hay un torrente sanguíneo venoso, que es el seno cavernoso. Este seno cavernoso está a los costados de la silla turca. Es un corte coronal, transversal vertical, la cual esta es la parte superior, esta es la parte inferior, lado derecho, lado izquierdo, ¿no? Igual que el esquema. Y aquí tenemos la hipófisis con la silla turca. A los costados de la silla turca tenemos el seno cavernoso y que se extiende hasta la parte más inferior del esfenoides, comprendiendo también el seno esfenoidal, los senos esfenoidales. Este seno cavernoso drena a las órbitas, drena la órbita derecha, drena la órbita izquierda y conduce la sangre hacia a los senos petrosos superior e inferior, que terminan en la vena yugular. Entonces, estos senos son muy importantes
porque drena, es el drenaje venoso de las órbitas. Cualquier patología de acá va a redundar directamente en las órbitas. ¿Qué características tiene este seno? Tiene características muy particulares. Primero, de que su interior, siendo una vena, contiene una arteria y un par craneal. Contiene la carótida interna y contiene el sexto par craneal. Están dentro del flujo, dentro de la sangre de la vena, en el interior de la vena. Entonces, una arteria, una vena que contiene una arteria y un par craneal. Y su pared externa tiene a los pares craneales 3, 4 y 5. Entonces, esta es la característica de este seno, por eso le estamos recordando su anatomía y la importancia que tiene en el drenaje de las órbitas. Entonces, a las órbitas, va de la órbita a los senos petrosos, y contiene a las carótidas y al sexto par, y rodea a la hipófisis y a los senos esfenoidales. Entonces, senos cavernosos muy importantes en un corte coronal de la hipófisis. ¿Cuáles son las hormonas del hipotálamo? Solamente para recordarles, el lóbulo posterior produce la oxitocina y la vasopresina, la porción intermedia produce la hormona estimulante de los melanocitos, la hipófisis, que es anterior, produce hormonas estimuladoras o liberadoras y hormonas inhibidoras, o sea, hormonas que estimulan la producción de algún órgano o inhiben la producción también de las hormonas de estos órganos. Entonces son muy importantes las funciones de la hipófisis, controlan el funcionamiento de las distintas glándulas del humano, ¿no? Tendremos así, por ejemplo, la corticotropina, que actúa sobre las cápsulas suprarrenales, la tirotropina, que actúa sobre la tiroides, la hormona luteinizante, actúa sobre el cuerpo amarillo de los ovarios y sobre el folículo estimulante, la hormona de crecimiento y la prolactina. La prolactina es la que estimula la producción de leche por las mamas. Las hormonas inhibidoras, o sea, que inhiben el funcionamiento de algunas glándulas, son la somatostatina, que impide el excesivo desarrollo. La somatostatina inhibe la hormona del crecimiento. Conocer. Seguimos. Un corte coronal de TEM de la hipófisis. Esta es la glándula hipofisiaria, este es el tallo hipofisiario que une a la hipófisis al hipotálamo, este es el hipotálamo, esta es la cisterna quiasmática, aquí no vemos bien aquí el quiasma óptico, la carótida interna que está saliendo del seno cavernoso. Este es el seno cavernoso izquierdo, el seno cavernoso derecho, con la carótida en su interior, La hipófisis así bonita se ve en este cortes, puede hacer los cortes que desee, axial, sagital, coronal, lo que sea para completar su estudio. Otro corte de resonancia magnética nuclear, en el cual vemos aquí a la hipófisis, el tallo hipofisiario, el quiasma óptico, tercer ventrículo, cisterna quiasmática, seno cavernoso derecho, seno cavernoso izquierdo. Este será el lóbulo temporal, será parte del lóbulo temporal también, y más adelante el frontal. Entonces, corte coronal de la resonancia de la hipófisis. Gran información anatómica de este órgano, ¿no? Este es un corte sagital, nuevamente de nuestra hipófisis. Acá está la hipófisis en la silla turca. Es igual que la incidencia lateral de cráneo, ¿no? Esta es la silla turca, que ya ustedes conocen. Las partes, esta es la parte anterior, seno esfenoidal, apófisis basilar, la lámina cuadrigémina, lóbulo anterior, lóbulo medio, lóbulo posterior. El tallo hipofisiario,
aquí el tercer ventrículo, el quiasma óptico, la cisterna quiasmática. Entonces tenemos gran información anatómica normal y patológica de la hipófisis. Esto nos sirve de mucho. Tallo hipofisiario une la hipófisis a el hipotálamo. Anatomía de la tiroides. Básicamente la tiroides se evalúa con la ecografía y la tomografía. La resonancia también, pero la ecografía es la más simple, la más sencilla y que nos da gran información. ¿Qué es la tiroides? Es una glándula endocrina localizada en la región anterior del cuello, o sea, está a disposición de la ecografía, ¿no? Es un tejido blando que está expuestos a la ecografía fácilmente. Produce las hormonas triiodotirona y la tiroxina, las cuales estimulan y regulan el metabolismo, promoviendo el crecimiento y la síntesis de proteína, ¿no? El crecimiento y la síntesis de proteína. La triiodotironina y la tiroxina son dos hormonas que produce la tiroides. Las modalidades, ya hemos dicho, ecografía, de acuerdo a la frecuencia con que se emplea actualmente. La ecografía es mucho más económica y, da tanta información como la tomografía y como la resonancia magnética. Entonces, de inicio siempre el estudio ecográfico. Este es un corte axial, transversal, en la región anteroinferior del cuello. Vemos el istmo tiroideo, el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo, la tráquea y el esófago. Todos con gran sencillez, de forma muy simple se visualizan todas estas formaciones. Aquí otro corte, una reconstrucción de la tiroides. Aquí tenemos el lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo, el istmo, la tráquea, el esófago. A los costaditos tenemos al lado externo la carótida, la yugular. Todos los músculos de la región, para los que son anatomistas. Aquí tendremos el esterno tiroideo, esterno ioideo, esterno tiroideo, el homoioideo, el esternocleidomastoideo, para los que sean anatomistas, pero lo que les interesa es que ustedes reconozcan esta formación, esta forma de la tiroides, porque esto es lo que van a informar a ustedes, si alguien es endocrinólogo o radiólogo, las dimensiones de cada uno de los lóbulos y del istmo. Vamos a explicar más adelante cómo hacemos el estudio sistemático de este órgano, de esta glándula, ¿no? Muy sencillo, muy fácil, porque está a disposición del radiólogo. ¿Cómo se realiza la evaluación ecográfica de la tiroides? Primero determinamos la morfología y volumen. Es elemental ahí teníamos las dimensiones aproximadas de lóbulos normales, son simétricos. Después estudiamos el parénquima, cuál es homogéneo, regular, con ecos puntiformes finos y que generalmente no tiene calcificaciones. La microvascularización es uniforme, moderada y moderada cantidad de vasos. Podemos estudiar la microvascularización, podemos estudiar el parénquima, la morfología y el volumen de los dos lóbulos, la elasticidad del parénquima. El parénquima se debe deformar cuando usted lo oprime, eso es lo normal. Cuando hay una entidad patológica o un tumor, pierde la elasticidad. Es un signo más de malignidad generalmente. También evaluamos fácilmente la movilidad de cada uno de los lóbulos. ¿Cómo evalúa la movilidad? Hace deglutir al paciente. El paciente deglute y ve fácilmente, se ve cómo se moviliza ampliamente cada lóbulo. Eso es lo normal. Luego hay que estudiar el estado de la pared de la carótida y de la yugular. Cómo están las paredes, están respetadas o han sido invadidas. Y por último, ver si hay ganglios regionales o no hay ganglios regionales. Entonces, ese es el estudio sistemático siempre de la tiroides. Igual que cualquier otro órgano, una descripción morfológica de todo lo que vemos
igual en todos los órganos que tenemos a disposición. Aquí tenemos un corte axial y aquí un corte sagittal. Entonces mediremos las 3 dimensiones: vertical, transversal y longitudinal de nuestra tiroides, ¿no? Las relaciones con la carótida, con el esófago, en fin, con todos los órganos. Este es el lóbulo tiroideo izquierdo, esta es la tráquea, el lóbulo, el istmo, el esófago, que está en el esófago cervical, la carótida. Una tomografía también nos da una visión panorámica amplia y muy demostrativa. Tenemos el lóbulo tiroideo derecho, el lóbulo tiroideo izquierdo, la tráquea, aquí el esófago está más medial, la carótida, la yugular, los músculos de la región que hemos mencionado, ¿no? Estas son las venas yugulares anteriores. Entonces, gran información anatómica y bueno, y fisiológica también por la tiroides, ¿no? Cómo capta el contraste o no capta el contraste, y tiene más vascularización que los músculos, ¿no? Este es un lóbulo tiroideo derecho, esta será una vértebra cervical, ¿no? Anatomía de los ovarios. Los ovarios varían constantemente su morfología y dimensiones a lo largo del ciclo ovárico. Es necesario que recuerden bien el ciclo ovárico. ¿En qué consiste el ciclo ovárico? Con el ciclo ovárico consiste en 3 etapas. En la fase folicular, la fase ovulatoria y la luteínica. En cada una de ellas cambia la forma y el tamaño del ovario. La fase folicular es al inicio del ciclo, o sea, los 5 primeros días, una vez que se inició la menstruación, los 5 primeros días generalmente se llama folicular inicial, ¿no? Después viene el resto del desarrollo de los folículos. Entonces, al inicio del ciclo aparecen, a partir de la cortical, aparecen una serie de pequeños quistecitos. Son los folículos antrales. Son folículos antrales que cada uno tiene un óvulo, ¿no? Esos están de reserva en la cortical del ovario. Y a medida que actúan las hormonas, se van desarrollando en el ciclo folicular, que dura los 15 primeros días del ciclo. Durante los 15 primeros días del ciclo hay una serie de folículos antrales, de ellos va creciendo uno que es el folículo dominante. Ese folículo dominante puede llegar hasta 20 o 50 milímetros de diámetro y el 14º día generalmente va a eclosionar, va a reventar y sale el óvulo a la cavidad peritoneal. El óvulo está en la fosa periovárica y de ahí va a entrar a la trompa, ¿no? Entonces, esa es la fase folicular, los 15 primeros días. Los 15 primeros días aparecen una serie de folículos en la cortical. Estos son los folículos antrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 folículos antrales, 9 folículos antrales. Esto es normal en la periferia de cada uno de los ovarios. Los dos ovarios existen estos folículos antrales, se llaman, que son quistecitos. Aquí en cada uno tiene su óvulo y uno de ellos nomás va a madurar hasta el 15º día y los demás van a evolucionar. De estos, aquí por ejemplo ya está creciendo un poquito más, es el folículo dominante. Ese folículo dominante va a continuar desarrollando. Aquí ya tenemos más grande este folículo que los otros, los restantes, folículo dominante. Aquí va a madurar el óvulo, de aquí va a salir el óvulo para la fecundación. Sigue creciendo el folículo y tiene una serie de cambios, tanto hormonales como angiográficos, y se incrementa la microvascularización, está ricamente vascularizada, porque está madurando al óvulo. Esto crece hasta 20 o 50 milímetros cada mes. Mientras la señorita, la señora esté en fase reproductiva, o sea, entre los 20 y 40 años, va a producir cada mes uno de estos, va a crecer un folículo dominante y va a eclosionar. Llega el 14º día y se produce la fase ovulatoria. Generalmente el 14º día,
puede ser posteriormente, ¿no? ¿Qué pasa el 14º día? El folículo explosiona, revienta, y el líquido que tiene en su interior sale a la fosa periovárica y simultáneamente se llena entonces la fosa periovárica de líquido y el útero baja un moquito producido por la mucosa por el cuello, y ahí lo puede detectar el ecografista. Entonces, ¿qué pasa en la fase ovulatoria? Primero, que se rompe el quiste de 20, 30 o 50 milímetros, todo el líquido sale a la fosa periovárica. Ahí está el óvulo en la fosa periovárica, en la cavidad peritoneal, y ahí se va a producir, según las teorías, la fecundación, ¿no? El espermatozoide llega hasta ahí y ahí fecunda, y una vez que el óvulo fecundado ingresa a la trompa y viaja hasta el útero, ¿no? Hasta la cavidad uterina. En la ovulación, simultáneamente, les decía, el endometrio produce un moquito, porque el endometrio también tiene sus fases. Ese moquito sale por el cuello uterino y ahí lo puede detectar el ecografista, pero después va a seguir bajando y va a ser eliminado por la vagina como un moco cervical. Fase atoria. Una vez que aquí reventó el folículo dominante, perdió casi todo su líquido, se deformó. Esta es la fosa periovárica. Aquí pasó el óvulo. Aquí se va a producir la fecundación y de aquí va a agarrar la fimbre de la trompa el óvulo, va a ingresar y avanzar hasta la cavidad endometrial donde se va a desarrollar. Entonces, esa es la ovulación. Generalmente, promedio, 14, 15, 16, 17 día del ciclo, ¿no? No es seguro, cambia constantemente. Luego viene la fase luteínica, o sea, la fase del cuerpo amarillo. Fase luteínica, en la cual se produce ya no estrógenos como al inicio, sino progesterona. Al evacuarse el líquido del folículo dominante, queda un espacio en el ovario. Ese espacio es ocupado por secreciones y por sangre, y que y las células tecales, las cuales van a producir progesterona. La progesterona hace que madure el endometrio, y el endometrio se prepare para recibir el óvulo fecundado. Entonces, esa es la función del cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo es una glándula transitoria que solamente se desarrolla desde el 14º día del ciclo, la ovulación, hasta aproximadamente el 23º día del ciclo. O sea, desde el primer día de la regla hasta el 23º día de la regla, el cuerpo amarillo está funcionando, está produciendo progesterona. Esa progesterona madura el endometrio del útero y la está preparando para recibir al óvulo fecundado, y si es que no hay fecundación, deja de funcionar el cuerpo amarillo y se va a producir la menstruación a los 28 o 30 días. Entonces, la fase estrogénica, los 14 primeros días de la fase folicular, actúan los estrógenos. Madura el folículo dominante, el 14º día reviente el folículo dominante, se produce la ovulación. Si hay fecundación, aparece el cuerpo amarillo más desarrollado y va a continuar sosteniendo el embarazo hasta la 12ª semana. Pero si es que no se produce la fecundación, el cuerpo deja de producir, el cuerpo amarillo deja de producir progesterona y se produce la regla. Entonces, esa es la fase ovárica y la fase menstrual, ¿no? Eso han estudiado en física, les estoy recordando nomás, porque deben tener presente y que es importante para comprender todo lo que vamos a ver en las imágenes del cuerpo, ¿no? Del sistema endocrino. El cuerpo amarillo también es hipervascularizado, tiene abundante microvascularización que le está ayudando a producir la progesterona. Está en la parte medial del ovario, el ovario, en la parte medial del ovario. Aquí hay algunos folículos atrésicos todavía, ya no son antrales, sino atrésicos. Esta es la cortical del ovario, ¿no?
Entonces, podemos estudiar el cuerpo amarillo, y este cuerpo amarillo muy importante porque sostiene y mantiene el embarazo las 12 primeras semanas. Si es insuficiente, si no tiene vascularización, si no produce progesterona, no se va a implantar el óvulo fecundado y se van a producir abortos, ¿no? Es muy importante el cuerpo amarillo y eso lo estudiamos actualmente con imágenes. La mama es otro órgano que vemos con facilidad con las imágenes. Muy importante en la actualidad, se estudian con la mamografía, la radiografía simple, mamografía, la ecografía, el TEM, bueno, no hemos puesto acá la tomografía multidetector y la resonancia magnética. Todas nos llevan a hacer diagnóstico de la patología de la mama. Muy importante y vamos a ver por qué más adelante. Hay dos incidencias de la radiográfica de la mama, frontal y lateral, como casi todos los órganos, ¿no? El parénquima generalmente es medial, de densidad agua, el tejido graso es gris oscuro y de locación periférica, como vamos a ver. Se pide la mamografía a partir de los 34 años, antes no. ¿Por qué? Porque la mama es muy densa y no nos ayuda mayormente la mamografía. Antes de los 34 años está indicado la ecografía. Entonces, es importante ver la anatomía de la mama. Aquí tenemos un corte, dos cortes laterales de la mama. Lo negro es el tejido graso, lo blanco es el parénquima. Aquí en el parénquima es donde asientan los carcinomas de la mama, ¿no? Acá tenemos grasa periférica, grasa retromamaria, aquí hay un poquito de grasa premamaria. Estos lóbulos grasos de acá también están intraparenquimales. La mama básicamente está formada por tejido graso, por parénquima y conductos galactóforos que están en la parte interna. Aquí tenemos este es el corte cráneo caudal, o sea, antero-posterior, el otro era lateral. Vemos lo mismo, ¿no? Parénquima, tejido graso. ¿Cómo debemos hacer el estudio sistemático de la mama? Comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Un lado del lado derecho, cuadrante superior, cuadrante externo, y comparamos con el otro lado al mismo nivel. Entonces, siempre comparar los dos lados. ¿Qué buscamos? Generalmente masas y microcalcificaciones. Entonces, la mamografía sirve para, básicamente, la mamografía, o sea, la radiografía, para ver las masas y las microcalcificaciones. Y se complementa con la ecografía de la mama. Esto nos permite hacer un diagnóstico del carcinoma de mama en un 99%, con una sensibilidad del 99%. O sea, la sensibilidad diagnóstica de las dos técnicas de radiografía o mamografía y ecografía es muy alta, 99%. Hay un cierto porcentaje que se nos puede escapar, ¿no? Que no se puede ver. Entonces, la ecografía, algunos pueden usarlo como detección primaria de cáncer, pero más fácil es con el estudio, el screening con radiografías. La ecografía a veces permite visualizar lesiones que no se han visto en la mamografía, por eso se complementan. Pero las microcalcificaciones más se ven en la mamografía que en la ecografía, entonces nos sirve de guía. Donde hay microcalcificaciones, a veces ahí nos vamos con la ecografía y ahí estudiamos con más insistencia, ¿no? La ecografía permite estudiar las mamas densas, hemos dicho por debajo de los 34 años, ¿no? Generalmente tiene más parénquima que grasa. Después ya se compensan las dos grasas con parénquima y entonces la ecografía es muy sensible. Y la ecografía es operador dependiente. Tiene que, ¿por qué operador independiente? Porque depende quién le hace el examen, ¿no? Tiene que ser un médico radiólogo entrenado, especializado, subespecializado en mamas. El equipo ecográfico debe ser preferible de la última generación que nos permite ver mucho mejor, ¿no? Estos son requisitos que les he puesto para que sepan de que no se puede hacer con equipos muy antiguos, no ayuda mucho, ¿no? El equipo debe ser, como le digo, última generación, puede tener un monitor con dos pantallas para comparar las lesiones que se puedan ver, ¿no?
o para ver la compresión y la descompresión. La imagen ecográfica es un estudio histológico, ayuda mucho en el estudio de la mama. Tiene gran resolución lateral, axial y de contraste, o sea, gran nitidez, gran claridad. No existe sobreposición de informaciones porque son cortes finos, muy finos. El examen es en tiempo real, usted puede palpar y puede orientar el parénquima para su estudio. Bueno, gran discriminación de densidades. Ve muchas densidades grises, como ya ustedes saben, en la escala es de 2000 unidades, ¿no? Podemos ver los conductos galactóforos. Es una de las pocas técnicas que permite ver los conductos galactóforos, ¿no? Claramente. Evaluando el lumen y las paredes de estos conductos galactóforos. Y también vemos la microvascularización y las características del flujo en estos vasos. Entonces, gran información de la ecografía mamaria. En la ecografía mamaria hay que estudiar también sistemáticamente, primero la zona premamaria, después la zona premamaria es la grasa anterior, zona mamaria, donde está el parénquima, y retromamario detrás de la mama, ¿no? Es muy fácil, muy sencillo. ¿Cómo vamos? Pues usted prende el aparato de ecografía y ya está viendo usted en tiempo real, en forma dinámica, toda la mama. Pone el traductor sobre la mama, con un traductor especial, y está viendo aquí la piel, el tejido celular subcutáneo, muy finito acá, el tejido premamario, esta es la grasa que está por delante de la mama, tejido premamario, donde están los ligamentos de Cooper. Estos son ligamentos que fijan el parénquima al tejido graso y a la piel. Son ligamentos de Cooper, los vemos con facilidad con la ecografía. Este es el parénquima mamario, y tenemos el espacio retromamario. Aponeurosis superficial, aponeurosis posterior, tejido graso retromamario, claramente visualizados. Más atrás vemos la aponeurosis del tejido muscular, del músculo, debe ser el pectoral mayor, el pectoral menor, y vemos ya después llegamos a la pleura visceral, parital, perdón, la pleura parital, y de ahí ya no vemos nada, ¿no? Entonces, gran información anatómica de la mama con la ecografía. Recordar la anatomía, tener presente este esquemita. Aquí tenemos otro corte, aponeurosis superficial, aponeurosis profunda, parénquima, tejido graso, parénquima, ¿no? Aquí vemos uno que otro pequeño conducto galactóforo que ya vamos a ver más adelante, con más detalle. Hay una serie de maniobras, usted sabe que la ecografía es examen dinámico. Usted puede comprimir un poquito con más fuerza para ver si se deforma o no el parénquima, puede desviar el pezón hacia un lado o hacia otro lado, hacia arriba o hacia abajo, les ayuda, y puede comprimir alguna lesión para focalizarla y estudiarla con más detalle. Esto es a mayor aumento, vemos aquí un conducto galactóforo. Este es el conducto que contiene leche, por supuesto. Está aquí, ven el lumen, el líquido es hipoecoico en la ecografía, ¿no? Igual que la grasa. Esto es la pared del conducto galactóforo. Entonces podemos ver con facilidad los conductos galactóforos. Aquí otro conducto galactóforo que está colapsado. Vemos ahí la mucosa en la parte medial. Aquí la pared del conducto galactóforo. Importante de ver porque hay mucha patología. Vamos a pasar a la segunda parte. Por favor, me dan unos 3 o 4 minutitos para poner la segunda parte. Gracias. Un minutito.
Bueno, vamos a continuar con patología de las glándulas endocrinas. Empezaremos con patología de la hipófisis. Básicamente en la hipófisis nos interesan dos procesos, el microadenoma y el macroadenoma. El microadenoma hipofisiario es una masa menor de 10 milímetros, generalmente isodensos, no afectan la silla turca, no deforman la silla turca, a veces desplazan un poquito el tallo hipofisiario y no realzan con el contraste, sino en forma tardía. Esas son las características del microadenoma. Microadenoma, masa menor de 10 milímetros. Aquí tenemos un corte coronal, en la cual vemos una pequeña imagen hipodensa, ¿sí? Un corte coronal. Este es el tallo hipofisiario, está desviado hacia la derecha, cisterna quiasmática, carótida interna, seno cavernoso, la hipófisis acá, con una imagen hipodensa en la región inferior. Tendrá unos 5 o 6 milímetros de diámetro, no capta contraste y no afecta a la silla turca. Entonces, microadenoma hipofisiario. Otro microadenoma hipofisiario pequeño, no capta contraste, es hipodenso y a veces capta tardíamente, ¿no? Pero al inicio no capta contraste. Microadenoma hipofisiario, no altera, en este caso no altera el tallo hipofisiario, no compromete el seno cavernoso, no compromete el seno esfenoidal ni la silla turca, menos la cisterna quiasmática, no solamente está bien localizado. Microadenoma. Todo cambia con el macroadenoma. Cuando crece más de 8 o 10 milímetros, entonces ya es una masa compleja. Bueno, presenta los signos principales siguientes. Masa compleja y captación heterogénea del contraste. Igual que todos los tumores, ¿no? Masa compleja, captación heterogénea del contraste. Y los signos secundarios, bueno, son la forma de un 8 bilobulado, presenta a veces quistes, puede producir hemorragia dentro del parénquima, lo propio de los tumores, expande la silla turca, deforma la silla turca, desplaza y comprime el quiasma óptico, o sea, ya compromete la cisterna quiasmática, y puede invadir los senos esfenoidal y cavernoso, es decir, que crece más, ¿no? Entonces, el microadenoma hipofisiario o macroadenoma hipofisiario pasa a los 10 milímetros y ya comprime y deforma los órganos vecinos, ¿no? Que es lo que encontramos en torno a la silla turca. Al inicio les habíamos señalado el esquema que teníamos de los senos cavernosos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver nuevamente corte coronal sin contraste, en la cual vemos acá a la hipófisis aumentar de tamaño, no, acá está el seno esfenoidal, el tamaño aquí sería normal así nomás, ¿no? Aquí creció mucho, invadió toda la cisterna quiasmática, comprimió el quiasma óptico, está comprimiendo el tercer ventrículo, está comprimiendo algo lateralmente el seno cavernoso, ¿no? Y hay algo el seno esfenoidal, y por supuesto ya está deformando la silla turca que normalmente vendría aquí, ¿no? Entonces, macroadenoma, forma de 8, y ya comprime, que aquí incluso está en contacto y comprimiendo y desplazando el hipotálamo acá también, ¿no? Entonces, aquí con contraste, captación heterogénea de contraste. Aquí capta abundantemente, aquí capta muy poco, ¿no? Entonces vemos, entonces, macroadenoma ya deforma considerablemente la hipófisis. Este es un corte axial, bueno, nos ayuda un poco menos que el otro corte. Esta es la silla turca que está aumentada de tamaño. Está desbordando acá realmente el diafragma de la silla turca y está comprimiendo el seno cavernoso. Esta es la carótida ya está llegando ahí en la hipófisis del macroadenoma. Aquí hacia atrás también está yendo a comprimir a la arteria basilar. Entonces, el corte axial también nos informa y nos da datos sobre el macroadenoma.
Por supuesto que la sintomatología es clara, ¿no? Compromete el quiasma óptico, es muy fácil de detectar. Aquí hay una masa mucho más grande del macroadenoma en corte coronal. La masa ha roto aquí el piso del seno esfenoidal, ha invadido el seno esfenoidal, ha invadido el seno cavernoso del lado izquierdo y aquí está la masa. Por supuesto, la cisterna quiasmática, el hipotálamo, el tercer ventrículo han comprometido ya severamente, ¿no? Entonces, este paciente tendrá proptosis, no verá por el ojo izquierdo y bueno, tiene cefalea persistente. Este es un macroadenoma en la silla turca. Su compromiso, la cisterna magna, la cisterna quiasmática, el seno cavernoso, el seno esfenoidal, la silla turca, está comprimiendo y desplazando a las venas, a las arterias carótidas, ¿no? Que están dentro de los senos. Y así cualquier masa que haya a nivel de la hipófisis, los mismos signos, ¿no? Aquí tenemos un cráneo faringioma, que es un tumor de un residuo embriológico que se desarrolla encima de la silla turca y ocupa prácticamente toda la silla turca también. Cráneo faringioma, van a ver con cierta frecuencia, una masa compleja de distinta captación heterogénea del contraste, pero es benigna, está desplazando las formaciones anatómicas. Aquí ha invadido el seno esfenoidal, lateralmente debe estar invadiendo los senos cavernosos, está invadiendo la cisterna quiasmática, ha comprimido el quiasma óptico y el hipotálamo, y originando hidrocefalia. Entonces, cráneo, faringioma, ustedes pueden, bueno, que ustedes diagnostiquen masa a nivel del lecho hipofisiario suficiente. Corte coronal del mismo caso, vemos la misma masa compleja a nivel de la hipófisis, originando hidrocefalia, comprimiendo el hipotálamo, la cisterna quiasmática, el seno cavernoso, el seno esfenoidal. Gran compromiso. El quiasma, por supuesto, que está comprimido y a este paciente no ve, ¿no? Patología de la tiroides. Tenemos la tiroides que ya saben dónde está localizado, en la región anterior del cuello, está a expensas de la ecografía, ¿no? La ecografía ahí nos da muy buenas imágenes, muy buenos diagnósticos. ¿Qué patología vamos a encontrar más frecuente? La hiperplasia difusa o bóceo multinodular. La tiroiditis aguda y los tumores benignos, adenoma y malignos sinoma. Vamos a ver imágenes, igual que cualquier otra más, que otro órgano, presentan estas alteración de estos órganos, ¿no? Acá tenemos el bóceo multinodular, o hiperplasia nodular también le dicen, que se caracteriza por presentar varias masas de aspecto benigno, ¿no? Aquí hay un nódulo de bordes nítidos, definidos, regulares. La ecografía es un poquito irregular, otro nódulo acá, otro nódulo acá. Aquí vemos también otro aspecto de otro nódulo, un poquito irregular. Ya les hemos dicho de que la masa benigna también muestra áreas de necrosis y áreas, puede mostrar cavidades y calcificaciones. ¿Por qué? Porque también se infarta. ¿Por qué se infarta? Porque es pobremente vascularizado. Entonces no llega a los vasos a nutrir toda la masa, entonces se infarta y se necrosa. En la tomografía también nos ayuda, quizás algo más de información, sobre todo en las relaciones anatómicas, ¿no? Vamos a encontrar una masa con baja captación de contraste, como es una masa benigna, va a captar poco contraste, ¿no? Los bordes son regulares, definidos, desplaza las formaciones anatómicas, no las invade, los bordes son nítidos, regulares, y hay pequeñas calcificaciones. Todas las características de la benignidad, ¿no? La densidad puede ser heterogénea, por lo que se infarta, ya les hemos dicho, ¿no? Aquí tenemos un corte axial con contraste a nivel de la tiroides. Aquí está el bóceo multinodular, densidad heterogénea, aquí capta un poquito regular, aquí casi no capta nada, ¿no? Esta es
yugular, la carótida, la yugular, la carótida. Entonces aquí lo está desplazando, no invade su pared, no hay adenopatías, no hay ganglios, son nódulos benignos de la tiroides. Generalmente se produce cuando hay déficit de yodo en la alimentación de la persona, ¿no? Cuando no hay agua potable generalmente, ¿no? Hiperplasia nodular o multinodular. Aquí también respeta a la tráquea y respeta el esófago, no los invade. Tiroiditis es un grupo de alteraciones caracterizadas por la inflamación del parénquima tiroideo. Se debe a múltiples causas, puede ser inmunológicas, infecciosas, por fármacos, por otros factores externos, ¿no? Entonces, tiroiditis, inflamación del parénquima de la glándula tiroidea. Los signos son prácticamente inespecíficos, hay áreas hipoecoicas, áreas hiperrefringentes, irregulares, bordes algo imprecisos, desplaza las formaciones, no las invade, pero sí a veces se puede necrosar y puede infectarse, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Tiroides, por supuesto que el paciente tendrá inflamación, le estará doliendo el cuello, y entonces es lo que diferencia del bocio multinodular, ¿no? Tendrá fiebre, inflamación, tiroiditis, hipervascularizado, es decir, gran vascularización como proceso inflamatorio. Aquí hay una área compleja, irregular, aquí hay gran cantidad de vasos, entonces es una tiroiditis, inflamación de la glándula tiroidea. Tumor benigno, tenemos el adenoma, acá tenemos, este es un adenoma, una masa benigna, oval, bordes nítidos regulares, rodeado de un halo hipoecoico, todo homogéneo, regular. Una pequeña microcalcificación puede haber, ¿no? Entonces, este tumor benigno, todas las características de la benignidad, bordes nítidos, regulares, densidad homogénea, a veces tiene pequeñas calcificaciones, no invade las formaciones, las desplaza, ¿no? Tumor benigno. Captará poco contraste en la tomografía. Aquí en la ecografía vemos acá el corte simple. Preocupa algo porque es heterogéneo, no es homogéneo. Acá es más hipoecoico, aquí es más hiperecoico y aquí es más hiperecoico con pequeñas calcificaciones. Entonces asusta y preocupa. Entonces, ¿qué hace usted? Le pone Doppler y ve la microvascularización en la periferia, por fuera de la masa. Acá está la masa, no tiene vasos, y se indica que es benigno. Hay vasos en la periferia, nomás que son normales. En la adenoma, igual en la tomografía espiral multidetector, ¿no? Masa homogénea, heterogénea, baja captación de contraste es la característica del tumor benigno. Pone el contraste y existe poca captación de contraste por la masa. ¿Por qué? Porque tiene pobre vascularización. Entonces, eso indica benignidad. Las áreas hipodensas o las cavidades que pueden haber o calcificaciones se deben al infarto y degeneración quística por la hipovascularización. Eso presentan muchos de los tumores benignos. Desplaza las formaciones anatómicas, no las invade. No habrá ganglios, no habrá metástasis, ¿no? Porque siempre hay que buscar ganglios y metástasis en las cadenas cervicales. Entonces la tomografía también nos ayuda mucho para demostrar que no hay invasión de los tejidos vecinos. Seguimos aquí un corte tomográfico, lo cual nos muestra claramente la masa acá, un adenoma, desplaza la tráquea, respeta la pared, desplaza la yugular, respeta la pared, desplaza la carótida, respeta la pared, no hay ganglios regionales, que está el esófago, está un poquito inflamado, que al igual debe ser por la compresión, pero no hay ganglios, no hay metástasis, no hay invasión de los tejidos blandos. Acá está la yugular anterior, que está desplazada también hacia adelante, está respetada. Entonces, la tomografía también nos ayuda en el adenoma, igual que en el bocio multinodular. El tumor maligno, todo lo contrario, ¿no? Masa heterogénea, irregular. Áreas anecoicas, áreas hipoecoicas, áreas hiperrefringentes, calcificaciones irregulares, bordes imprecisos,
no hay cápsula periférica ni límite periférico, es impreciso el límite, ¿no? Pero cuando tiene este aspecto irregular, usted tiene que pensar que puede ser maligno. ¿Qué le pide? Doppler. Doppler, que es una modalidad de ecografía en la cual usted ve la microvascularización, ve los capilares neoformados aquí en este tumor maligno, y ve las grandes venas, las grandes arterias con más facilidad, ¿no? Pero aquí ven todos los capilares de esta masa, un infierno de colores. Tiene la característica, el tumor de la tiroides, tumor maligno que se llena de vasos. Todo está lleno de vasos, infierno de colores, le dicen, porque está completamente lleno de vasos el carcinoma de tiroides. Fácil de ver, de detectar. Aquí tenemos otro nódulo pequeño en la cual vemos incremento de la microvascularización. Entonces aquí hay duda que puede ser benigno, puede ser maligno. Entonces recordarán ustedes que les explicamos que en la tomografía otra de las ventajas que tiene, bueno, cuando ya ve una masa dudosa con vasos dudosos, evaluaba con el método triplex el espectro. El espectro con amplio componente diastólico nos indica que era maligno, o un factor más para decir que es maligno. Entonces, ¿en qué consistía el método triplex? En las tres modalidades de ecografía. El examen bidimensional en blanco y negro, gris, blanco y negro, el color, el Doppler color y el Doppler pulsado. Este es el Doppler pulsado. Aquí hay dos rayitas, la toma de muestra. Esa toma de muestra nos muestra este espectro. Este es el espectro arterial de este vaso. Entonces aquí tiene un pico sistólico, un amplio pico diastólico. Todo esto es diástole. Esto que indica de que hay una gran vascularización y que probablemente hay shunts arteriovenosos, por eso se produce este gran componente diastólico. Ahí indica malignidad. Método triplex. Tres métodos de la ecografía: bidimensional, Doppler color y Doppler pulsado. Análisis espectral, amplio componente diastólico. Tumor maligno. Aquí tenemos, bueno, un examen bidimensional, axial, transversal, en la cual vemos una masa heterogénea, irregular. Hay áreas anecoicas, áreas hipoecoicas, áreas hiperrefringentes, microcalcificaciones, invade los músculos, está invadiendo los músculos acá. Esto ya no se mueve, es una masa pétrea, irregular, que no va a ser difícil evaluar. Entonces usted le pone acá el Doppler, va a haber bastantes vasos, y le hace el espectro, va a ser amplio componente diastólico. Entonces, este es un tumor maligno, ya por el aspecto, ¿no? Más áreas, esto es necrosis, por supuesto, ¿no? Cuando hay un tumor maligno, tenemos que buscar ganglios regionales. Aquí habíamos visto varios paquetes vasculonerviosos en la carótida y la yugular, y no habíamos visto una masita ahí por delante o por detrás. Este es un ganglio normal, ganglio patológico, ganglio metastásico que está viniendo del carcinoma de tiroides. Pues ganglio metastásico. Otro ganglio, y ustedes saben las características del ganglio maligno, ¿no? Aumenta el diámetro, sobre todo transverso, la cápsula es irregular, impreciso, no se ve el hilio, hay incremento de la microvascularización, hay áreas anecoicas de necrosis e invade los tejidos blandos, periféricos. Este es un tumor, un ganglio maligno que se ha originado del carcinoma de la tiroides. Entonces, siempre que encuentren masas tiroideas, buscar las cadenas ganglionares, sobre todo del paquete vascular nervioso del cuello, ¿no? Del paquete carotídeo. Vamos a pasar a la patología de los ovarios. Para concluir, ahí terminamos el curso. Entonces vamos a avanzar patología de los ovarios. Es muy compleja la patología de los ovarios, igual que todos los órganos. Aquí vamos a tener una serie de trastornos disfuncionales. Ustedes recordarán que cuando hemos hecho anatomía,
Hemos dicho de que la morfología de los ovarios varía durante todo el ciclo porque sufre la evidente de las hormonas, el estrógeno y la progesterona. Cambia su morfología, tamaño y dimensiones durante todo el ciclo. Esos cambios hacen que se produzcan algunas alteraciones que son propias del ovario, ¿no? Por ejemplo, el folículo luteinizado, el quiste hemorrágico, quiste endometriósico, quiste de cuerpo amarillo, el ovario poliquístico, que está de moda, tumores benignos, cistoadenoma, fibroma, teratoma, y los malignos siempre en el carcinoma, el cistoadenocarcinoma. Estamos citando lo más frecuente. El folículo luteinizado es un folículo dominante que no ha reventado, que no ha eclosionado. Les habíamos dicho que al inicio del ciclo aparecían varios folículos antrales, 5, 6, 7, 8 folículos antrales periféricos, todos pequeñitos. De estos, al quinto día del ciclo, empieza a crecer uno de ellos. Este va creciendo hasta el 14º día, es el folículo dominante. Hipervascularizado, ricamente vascularizado, crece hasta el 14º día, puede llegar a medir entre 20 milímetros y 50 milímetros. Eso es normal. Todos los meses, todos los ovarios producen uno de esos folículos dominantes. Entonces, uno de esos folículos dominantes llega al 14º día y no eclona, no revienta, se queda sin reventar. Eso se llama folículo luteinizado. Va a persistir durante toda la mitad del ciclo y puede seguir varios ciclos, ¿no? Folículo luteinizado, folículo dominante que no ha eclosionado. Es un quiste simple. Entonces vamos a ver, ¿cómo vamos a ver en la imagen? Un quiste simple, ya ustedes conocen el quiste simple. Tiene una cápsula periférica, lineal, homogénea, regular, contenido negativo homogéneo, generalmente la forma circular y refuerzo posterior. Esto es el quiste, el folículo luteinizado. Quiste seroso también le dicen, ¿no? Quiste seroso o folículo luteinizado. O sea, el folículo que no eclosionó el 14º día del ciclo, aquí debe estar el óvulo que ya se atrofió, que cambió, porque no salió en su momento oportuno, ¿no? Entonces, el folículo luteinizado es un quiste simple. Ya ustedes conocen y dominan el quiste simple, igual en todos los órganos, igualito en el ovario. Quiste endometriósico, bueno, generalmente quiste oval, de paredes gruesas e irregulares, mal definida la pared a nivel interno. El contenido es generalmente algo heterogéneo, con ecos finos, alternando con áreas anecoicas, puede presentar también pequeños tabiques. Tiene refuerzo posterior y el ecodoppler no presenta vascularización. ¿A qué corresponde el quiste endometriósico? Al endometrio que está sangrando dentro de un quiste por fuera del útero. Entonces, por eso se llama quiste endometriósico. ¿Cómo se origina? Por sangre del útero, en lugar de salir por el cuello uterino, por la trompa se va a la cavidad peritoneal y ahí forma un quiste endometriósico. O sea, tiene hematíes generalmente endometriales. Quiste endometriósico. Esta es la forma, esta es parte del ovario, este es el quiste endometriósico. Puede ser oval, puede ser circular, tiene ecos puntitos finos, homogéneos, regulares. Viene su refuerzo posterior, a veces hay tabiques, a veces hay áreas anecoicas. No tiene vasos, carece de vasos. Otro ejemplo más típico, aquí vemos un quiste endometriósico, aquí hay hematitis, hay sangre, quiste endometriósico. Esto inflama la región, entonces le duele a la paciente, especialmente cuando tienen relaciones, les duele este quiste endometriósico. Quiste endometriósico, entonces, endometrio que ingresó a la cavidad peritoneal y ahí se desarrolló un quiste. Ovario poliquístico, probablemente a muchos aquí presentes les han diagnosticado ovario poliquístico, porque le diagnostican a todo el mundo. Y es el caballito de batalla de la falta de ética y, bueno, puede ser de conocimiento también, ¿no?
Ovario poliquístico, ya vamos a ver las características que tiene, pero ¿qué sucede en nuestro medio? Le dicen ovario poliquístico al ovario de la fase ovulatoria inicial, de la fase folicular. Ya les hemos dicho que en la fase folicular pueden haber 8 o 10 folículos antrales al inicio del ciclo. Después uno crece y va a ovular. Entonces, si a usted le hacen un estudio, un examen de los ovarios cuando está empezando el cuarto o quinto día del ciclo, le van a encontrar 8 o 10 folículos, entonces de frente le van a decir que tiene micropoliquistosis y le van a dar tratamiento, ¿no? Bueno, puede ser con mala intención o sin mala intención, pero es una falta, ¿no? Una falla del médico. Y heterogénea, digamos. Entonces, ovario quístico, les voy a dar los datos que son necesarios para diagnosticarlo. Primero, hay aumento de volumen de ambos ovarios. El lado derecho y el lado izquierdo, los dos crecen. Generalmente mayor a 10 centímetros cúbicos. Es el ovario grande. Presenta más de 12 folículos corticales. O sea, normalmente tenemos 8 o 10 en todos los ciclos, ¿no? Todos los meses. Pero aquí hay más de 10. Puede haber 12, 14. Y estos folículos permanecen iguales durante todo el ciclo, no cambian a lo largo del ciclo. No hay folículo dominante, no va a desarrollarse folículo dominante. No hay cuerpo amarillo, no hay ovulación. Entonces, eso es lo característica de este ovario poliquístico. Además, tiene hipertrofia e hiperrefringencia del estroma, o sea, la parte medial del ovario está gruesa e hiperrefringente. Al examen Doppler existe moderado incremento de la microvascularización. En resumen, ovario poliquístico presenta los siguientes signos en ambos ovarios: aumento de volumen, aumento del número de folículos, más de 10 o más de 12 durante todo el ciclo, no cambian de tamaño, no hay folículo dominante, no hay ovulación, no hay cuerpo amarillo. Eso es folículo, ovario poliquístico. Entonces, y el estroma es hiperrefringente y hipertrófico e hiperrefringente. Acá tenemos ovario y el otro ovario, los dos aumentados de tamaño. ¿Cuántos folículos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 folículos. El estroma hipertrofiado e hiperrefringente. Aquí igual, en los dos lados, más de 15 folículos antrales, hipertrofia e hiperrefringencia del estroma, aumento del tamaño. Todo el ciclo igual, no hay folículo dominante, no hay cuerpo amarillo, no hay ovulación, ese es el ovario poliquístico. Entonces, eso es lo que deben considerar ustedes para que acepten este tratamiento, porque le dan hormonas a todo el mundo sin razón, ¿no? Entonces, siempre hacerse por lo menos 2 controles y tener presente qué día del ciclo se está haciendo el examen. ¿Comprendido? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta sobre el ovario poliquístico? ¿Todo claro? Por favor, ¿me pueden dar un chat? Por favor, esperamos, escuchamos. ¿Entendido? ¿Comprendido, por favor? Sí, doctor. Claro, bueno, entonces seguimos. Muy bien, entonces nos vamos para adelante. Me alegro que entiendan y que sea cierto, ¿no? A ver, un ratito no veo. Todo claro, sí, todo claro, sí. Bueno, sí, seguimos entonces, vamos para adelante. Ovario poliquístico comprendido, ¿no? Quiste de cuerpo amarillo. Ya, el cuerpo amarillo, le hemos dicho que es la formación, una glándula transitoria que vive, o sea, que se mantiene, que se sostiene entre el 14º día del ciclo y el 23º día del ciclo. Solo si hay gestación va a permanecer hasta la 12ª semana, después va a involucionar. Entonces el cuerpo amarillo es una glándula endocrina transitoria.
solamente dura del 15º día al 23º día. Si no hay gestación, desaparece. Y si es que hay gestación, vas a aumentar el tamaño y va a producir a veces quiste del cuerpo amarillo, ¿no? O puedes producir el cuerpo amarillo también antes de que se produzca la fecundación. Sin fecundación también puede haber quiste del cuerpo amarillo. ¿Qué sucede en el quiste del cuerpo amarillo? Se forma un quiste a nivel del lecho del cuerpo amarillo. Entonces ese quiste va a contener progesterona, va a producir progesterona. Pero tiene las características del cuerpo amarillo, el quiste. Va a tener una pared gruesa, irregular, ricamente vascularizada y con un componente diastólico alto, igual que el tumor maligno. Entonces hay que tener presente eso. Vamos a evaluar entonces la importancia de este quiste del cuerpo amarillo. Forma oval, paredes gruesas e irregulares, puede llegar a medir 3 a 7 centímetros, presenta ecos finos en su interior, el quiste presenta ecos finos, es hipervascularizado, igual que el cuerpo amarillo, igual que el folículo dominante, está generalmente en el centro del ovario, y hemos dicho que el cuerpo amarillo a veces involuciona con quiste y todo al 23º día del ciclo. Si persiste y persiste y se hipervasculariza durante la concepción. Me están repitiendo lo que había mencionado. El espectro que tienen, si se estudia con el método triplex, tiene bajo componente diastólico, ¿no? Entonces tiene baja resistencia, quiere decir de que tiene gran vascularización. Vamos a ver eso nuevamente más adelante. Entonces, quiste del cuerpo amarillo, quiste con características de malignidad, digamos, ¿no? Este quiste es una masa compleja, heterogénea, irregular, paredes gruesas, irregulares. Este quiste es ricamente vascularizado, mientras está funcionando el quiste, especialmente mientras está funcionando el cuerpo amarillo, va a tener un alto componente diastólico en el espectro Doppler si lo estudiamos. Entonces, igual que el tumor maligno, esto asusta, claro, este aspecto asusta, parece una cosa maligna. Pone el Doppler y cuenta componente diastólico alto, componente diastólico alto, mayor susto. Entonces, hay que pensar en qué momento está del ciclo la señorita, la señora, ¿no? Si está entre el 14 y 23 día del ciclo, hacer un control posterior a la menstruación. Entonces, ya probablemente desaparezca el quiste del cuerpo amarillo, o si persiste, bueno, hay que seguir estudiándolo, ¿no? Entonces, comprendido el quiste del cuerpo amarillo, tiene las características del tumor maligno: aspecto heterogéneo, paredes heterogéneas, composición heterogénea, amplia vascularización, que es normal el cuerpo amarillo con su vascularización, y componente diastólico. Todo lo de malignidad. Entonces, por eso, ven eso en la segunda fase del ciclo menstrual, o sea, entre el 14 y 23º día del ciclo, van a encontrar eso casi normalmente. Es un quiste normal, digamos, y que va a desaparecer. Entonces, pedir otro control antes de decir que le van a operar o que le van a tratar, ¿no? Vamos a ver si persiste. Otro quiste de cuerpo amarillo, pequeño, ya está involucionando. Esto es lo normal, que involuciona, que disminuye la vascularización, disminuye el tamaño y desaparece en el siguiente regla. Tumores ováricos malignos, tenemos el cistoadenoma, el telanoma, el fibroma. Todos son omas benignos, la misma característica que los tumores de todo el organismo. Masa homogénea, regular, bordes definidos, regulares, no invade las formaciones, desplaza las formaciones, pobre vascularización. Si es que hay un Doppler, va a ser el componente diastólico bajo, o sea, va a ser de alta resistencia, es característica del tumor benigno. El maligno es de baja resistencia, tiene mucho componente diastólico, ¿no? Lo contrario del benigno, entonces va a suceder aquí, en estos tumores benignos. El cistoadenoma es un tumor de relativa frecuencia en el ovario. Ya ustedes conocen el cistoadenoma, hemos visto en el riñón, hemos visto en el hígado, hemos visto en el pulmón. Masa compleja multilocular, varios quistes rodeados por una sola membrana, compleja multilocular. Gran volumen, bordes bien definidos, tiene los tabiques finos, regulares,
escaso tejido sólido, regular, no se aprecia líquido libre en el fondo de saqueduras. En cistoadenocarcinoma sí vamos a obtener líquido en el fondo. No hay ganglios, no existe metástasis, Doppler, hipovascularización y espectro de bajo componente diastólico, de alta resistencia. Entonces, cistoadenoma, todas las características de benignidad, igual que en los otros órganos que ya hemos evaluado. Esta es una imagen de un cistoadenoma, membrana periférica, homogénea, regular, membrana periférica, tabiques finos, homogéneos, regulares, finos, delgados, hipovascularizados, escaso tejido sólido. No hay ganglios, no hay líquido libre, no hay metástasis. Cistoadenoma, masa multilocular, varios quistes, una sola membrana periférica. Aquí otra masa multilocular, porque tiene varios quistes. 1, 2, 3, 4, 5 quistes, sus membranas periféricas, delgadas, finitas, escaso tejido sólido, la membrana periférica también continua, no invade las formaciones, comprime las formaciones, las desplaza las formaciones. Puede adquirir gran volumen, pero no es maligno. Generalmente es unilateral. Igual el fibroma ovárico es una masa sólida, homogénea, regular, bordes definidos, hipovascularizado. Todo lo del tumor benigno. Más acá. Homogénea, regular, definida. Masa benigna, puede ser algo heterogénea como en este caso. ¿Por qué se necrosa o por qué hay áreas hipodensas en el tumor benigno? Por la pobre vascularización se infartan pequeñas áreas. Eso no, que no les llame la atención, pero hay que tenerlo presente. Teratoma es otro tumor benigno que se forma por las 3 capas germinales y tiene, bueno, tejido de las 3 capas, ¿no? Entonces la composición es compleja. Tiene una masa sólida quística, es hiperreferencia irregular, hay tejido graso, dientes, huesos, puede haber niveles lipohídricos o tejido sólido irregular. O sea que es un tumor irregular. ¿Por qué? Por su origen, el origen embriológico de las 3 capas. Muchas veces dan masas sólidas de tejido graso o niveles hidrohídricos, como este lípido hídrico. Aquí esto es grasa, este es líquido. Entonces hay un nivel que los separa a los dos, ¿no? Esa es una característica del teratoma. O también puede presentar masas de tejido graso. Este es tejido graso denso que origina sombra acústica. Otra característica del teratoma o quiste dermoide. Con frecuencia van a encontrar esto que origina una sombra acústica posterior que no permite estudiar. Teratoma, tumor benigno. Le ponen Doppler hipovascularizado. Igual la tomografía y la resonancia, lo mismo. Masas complejas, hipocaptadoras de contraste, irregulares, sin ganglios, sin metástasis, sin líquido libre en la cavidad peritoneal. Tumores ováricos malignos, tenemos el cistoadenocarcinoma. ¿Qué es el cistoadenocarcinoma? Es el rival del cistoadenoma, pero el cistoadenoma hemos dicho que es una masa multilocular, o sea, varios quistes con una membrana periférica única, sin solución de continuidad. Aquí todo lo contrario. Cistoadenocarcinoma multilocular, cápsula externa irregular, amplios tejidos sólidos internos, tabiques gruesos irregulares. Pues aquí está enumerado todos los signos que van a ver en el cistoadenocarcinoma, igual que en todos los órganos del cuerpo. Masa compleja, multilocular, gran volumen, con frecuencia bilateral, bordes imprecisos, múltiples tabiques gruesos de bordes irregulares, abundante tejido sólido, todo lo contrario del cistoadenoma. Presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal, presencia de adenopatías, invade las formaciones anatómicas, da metástasis a distancia,
ricamente vascularizado y si le hacen el espectro van a tener un amplio componente diastólico. Cisto, adenocarcinoma. No es necesario que memoricen eso, sino aprendan a describir lo que están viendo. Aquí hay que describir lo que está viendo usted. Masa multiloculada, varios quistes, tejidos, tabiques gruesos, irregulares, anfractuosos, abundante tejido sólido, invade las formaciones anatómicas, membrana con soluciones de continuidad porque está invadiendo acá el tejidos vecinos. Será fijo, será pétrea, será dura esta masa. Le ponen el Doppler, amplio componente diastólico. Cisto, adenocarcinoma. Entonces, tenemos varias modalidades para poder diferenciar. Aquí otro cistoadenocarcinoma, varios quistes, tabiques gruesos irregulares, abundante tejido sólido irregular, ¿no? Solución de continuidad de la cápsula, invasión de los tejidos vecinos. Cistoadenocarcinoma. Generalmente bilateral, le pone el Doppler ricamente vascularizado los tabiques y con amplio componente diastólico. Enésima vez que le repetimos, el método triplex, el cistoadenocarcinoma, método bidimensional, Doppler color, Doppler pulsado, espectro, sístole, diástole, amplio componente diastólico, diástole elevada, ¿por qué? Porque hay gran vascularización y hay shunts arteriovenosos en los vasos tumorales. Entonces, ese es el componente diastólico alto. Es un signo más que nos indica malignidad. Vamos a hacer rápidamente patología de la mama, que ya hemos dicho que se estudia con dos métodos, ¿no? La mamografía y la ecografía. Para evaluar y descartar sobre todo el cáncer de la mama, tenemos dos modalidades que se emplean rutinariamente. Si no se llega al diagnóstico, se puede seguir con las otras técnicas de resonancia, el TEM de la mama también, pero generalmente el 99% de la sensibilidad tienen la mamografía y la ecografía. 99% de sensibilidad, o sea que diagnostica en el 99% de la patología, detecta el cáncer, ¿no? Que es lo que nos interesa. ¿Qué patología vamos a encontrar en la mama? Cambios fibroquísticos, 50% de las señoras y de las señoritas. Tumores benignos, el fibroadenoma, tumor benigno relativamente frecuente. Y el tumor maligno, el carcinoma. ¿Por qué nos tenemos en el carcinoma? Porque es de alta frecuencia en todo el mundo. Una de cada 8 mujeres va a tener cáncer a la mama, por lo tanto hay que estar preparados para diagnosticar tempranamente. Vamos a iniciar con el proceso benigno, la enfermedad fibroquística. ¿Qué es la enfermedad fibroquística? Es una fibrosis y quistes, como su nombre lo indica. Entonces, la enfermedad fibroquística o con ectasia ductal se acompaña esta enfermedad fibroquística. Aquí tenemos la piel, el tejido premamario, acá está la displasia fibroquística, áreas hiperrefringentes irregulares, groseramente nodulares y ectasia de los conductos galactóforos. Eso es la enfermedad fibroquística. ¿Qué produce esto? Dolor de la mama, antes de la regla se llenan de líquidos los conductos y duele. Entonces, esa es la enfermedad fibroquística, 50% de las señoritas y de las señoras. La ecografía nos permite estudiar claramente los nódulos hiperrefringentes de la enfermedad fibroquística, ¿no? Ver los conductos galactóforos también con claridad. Enfermedad fibroquística, dolor de las mamas. Frecuentemente conductos dilatados y pequeña presencia de quistes. Ya se conocen los quistes, ¿no? Tenemos otro quiste tabicado, distinta forma, distinto tamaño de los quistes, distinto número. Fibroadenoma, adenoma, pues benigno. Ya usted conoce las características del fibroadenoma: masa homogénea, regular, bordes definidos, desplaza las formaciones anatómicas, no las invade, no hay ganglios, no hay metástasis. Se deforman con la compresión, se movilizan, ¿no?
pobre vascularización. Todo eso se ve con facilidad. La mamografía, una masa oval, homogénea, nítida, regular. En la ecografía ve una masita también homogénea, regular, generalmente con cápsula periférica, fibroadenoma. Esta es una masa dura, que se moviliza, que tiene pobre vascularización, que crece muy lentamente, puede retirárselo o no puede retirárselo, depende de cómo se desarrolle, ¿no? Otro fibroadenoma, la segunda patología, aparte de la enfermedad fibroquística, ¿no? Fibroadenoma. Carcinoma mamario, ya les hemos dicho, muy frecuente en las mujeres, 1 de cada 8 van a tener el cáncer. Radiografía, o sea, mamografía más ecografía, 99% de certeza diagnóstica o de sensibilidad diagnóstica en los carcinomas. Se pasará uno que otro, pues, pero el 99% se diagnostica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la mamografía, en esta patología? Vamos a encontrar una masa hiperdensa, heterogénea, bordes espiculados, microcalcificaciones. Ya cuando está avanzado, bueno, hay retracción y aumento del espesor de la piel, ¿no? Pero lo elemental es masa hiperdensa, heterogénea, bordes espiculados y las microcalcificaciones. Eso debemos buscar y eso es lo que se ve con facilidad en la mamografía. Aquí en la mamografía vemos una masa pequeñita, de 1,5 centímetros, radiopaca, hiperdensa, radiopaca, bordes espiculados. Hay bandas radiopacas de menor densidad que se van hacia la periferia, que están las espículas, y hay pequeñas microcalcificaciones que no las vemos porque hay que agrandarlas a veces con lupa o hacer otras modalidades como la tomosíntesis. La tomosíntesis es la tomografía de la mama, y ahí sí pueden ver las microcalcificaciones. Aquí están las microcalcificaciones. Acá no se ven, pero aquí sí se ven. ¿Ve? Aquí están microcalcificaciones. Aquí aparentemente no hay una masa tumoral, entonces aquí lo mandan a ecografía, le dicen a ecografía en qué radio está esta masa, en qué radio de la mama, porque se hacen cortes radiales y a cuántos centímetros del pezón. Entonces el ecografista va y busca, porque es muy tedioso, por ejemplo, buscar una mama voluminosa, se demora mucho y muchas veces se puede pasar a la lesión. Pero la unión de la mamografía y la ecografía, 99% de sensibilidad. Aquí tenemos la ecografía, la mamografía y la ecografía. Aquí se ve una pequeña imagen, bueno, moderadamente especulada, no tan elevada la densidad. Eso es todo lo que se ve. Y aquí en la mamografía vemos esto. Masa hipoecoica con sombra acústica posterior, bordes angulados y una banda hiperrefringente periférica. Hay espiculaciones hipoecoicas periféricas, que son los conductos que están dilatados en la periferia. Las especulaciones. Entonces, ecografía más mamografía, 99% de sensibilidad. Cáncer de la mama, 1 de cada 8 mujeres van a presentar. Sí. Aquí tenemos 2 ejemplos de carcinoma ductal infiltrante, o sea, carcinoma mamario, una masa hipoecoica, bordes angulados, espiculados, con una banda hiperrefringente periférica. Hay una que otra microcalcificación, estas son microcalcificaciones pequeñas, que esto nos indica de que es un carcinoma de mama. Entonces, si tengo otra placa, que hay otra ecografía con microlobulaciones, angulaciones, espiculaciones, bandas hiperrefringentes. Van a esperar unos par de minutos que vamos a pasar lista, porque estamos en la última clase. Entonces, por favor, no se retiren, vamos a pasar lista y estén atentos para contestar.
A ver, por favor, atentos, ¿sí? Avanto. 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 ¿Escuchan? Sí, escucha. Sí, escucha. Ah, ya, perfecto. Ya. Voy a decir dos veces el apellido, ¿ok? Avanto. Avanto. Ya, falta. Almoguer. Disculpe. Doctora, disculpe. Sí. Lo que pasa es de que ahorita me están manifestando de que hay algunos que se han estado, o sea, reconectando todo y como el horario del link está hasta las 14:30 ya no pueden entrar porque ya son 14:37. Ya, entonces ya. Entonces que se considere mejor el video. Claro, ya consideramos. Todos los alumnos. Ya. Ya no se preocupe. Ya. Va a Recuerda seguir el que es el- doctor. A ver. Ya, Ya, recuerda, doctor. después del examen nada más de este sábado al otro, 2 sábados, el 13 creo que ahí, ¿te recuerdas? Kika, por favor, ¿ya? Ya, doctor, sí, no se preocupe. El 15 es el tercer examen, entonces le recuerdas eso, ya te agradezco, nos vemos la próxima práctica. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a suspender la grabación.